Buenos días, hoy nos encontramos con María del Rosario Acosta. María del Rosario es filósofa por la Universidad de los Andes, es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia y en este momento es profesora de la Universidad de California. María del Rosario, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Bueno, yo quiero comenzar preguntándote eh, sobre cuáles consideras tú que han sido los principales avances, pero al mismo tiempo los principales obstáculos y retos de la justicia transicional en Colombia, pues que incluso es el motivo eh, por el que nos reunimos hoy en la Universidad de La Sabana. Pues esta es una pregunta un poco amplia y yo solo puedo responder un poco desde mi especialidad, digamos, pero yo pienso que una de las cosas que es muy especial de la justicia transicional en Colombia es que es un proceso que se ha diseñado realmente a partir de experiencias en otros lugares. Eso nos ha permitido aprender de los errores de otros lugares para hacer las cosas mejor. Pienso que en este momento y justamente en el contexto que nos convoca, organizado por la JEP y por el IEPRI, una de las cosas que es bien especiales de la justicia transicional en Colombia, a partir del proceso de paz del 2016, es que se pudo concebir la división entre la Comisión de la Verdad y el Tribunal Especial para la Paz. Pienso que esa división todavía vamos a ver qué frutos trae, ¿no? Pero pienso que va a ser una división muy fructífera, es una división adecuada porque permite que se construya memoria del conflicto sin que esa memoria tenga que estar enteramente determinada por una verdad judicial. La verdad judicial y ese lado, digamos, del derecho penal va a estar concentrado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras que la Comisión de la Verdad va a tener también entonces un campo abierto para poder hacer un trabajo de memoria distinto, recoger voces plurales, sin necesidad de estar atados al proceso judicial. Y creo que eso va a ser muy fructífero. Entonces eso es una de las cosas que yo más resaltaría de este momento transicional en Colombia. Uno de los grandes retos, pues como todos lo sabemos, un conflicto de más de 50 años es un conflicto que no termina por el hecho que se ha firmado la paz. Entonces creo que uno de los grandes retos de la justicia transicional en Colombia es que estamos haciendo justicia transicional cuando realmente esto de la transición es muy relativo en Colombia, cuando todavía estamos en medio del conflicto en muchos sentidos y cuando finalmente no hay una transición, digamos, de un régimen a otro, sino una transición de un conflicto que es estructural, que tiene causas estructurales, a una paz que quién sabe realmente cuándo vendrá. Y eso es un reto muy grande en el caso de Colombia. Bueno, digamos que ya entrando como en materia de tu especialidad, que lo digo en términos amplios, es la filosofía. ¿Cómo contribuye o en qué contribuye la filosofía para comprender este proceso de justicia transicional en Colombia? ¿Cuáles son sus principales aportes? Pues la filosofía, y esto es una cosa como con la que yo me enfrenté muy pronto, la filosofía parecería que fuera muy inútil. Cuando yo comencé a trabajar en el Centro de Memoria Histórica con María Emma Willis, que me invitó a participar en un proyecto de memoria con el centro, yo inicialmente me tropecé con la sensación de que todo lo que yo sabía y todo lo que yo había hecho en mi carrera no me servía en absoluto para nada para confrontarme como con esta realidad concreta de hacer memoria en Colombia. Sin embargo, poco a poco yo comencé a darme cuenta que hay una mirada que la filosofía tiene, algo para la que uno como filósofo está entrenado, que otras disciplinas son distintas, se hacen otro tipo de preguntas, la filosofía se hace unas preguntas muy específicas. En el caso concreto de justicia transicional o en el caso concreto como de la situación política colombiana, yo pienso que la filosofía es muy buena, como lo son otras disciplinas, por supuesto, para empezar a pensar cuáles son, como yo decía antes, los problemas estructurales, para no quedarse solamente en la superficie de las cosas, para no hacer una descripción únicamente de una situación, sino para empezar a hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que causa en el fondo? ¿Qué es lo que todavía no nos está permitiendo entender de otros modos, alternativas e imaginar otras alternativas para nuestro presente? En mi caso concreto, la filosofía me ha ayudado muchísimo a entender también cuáles eran el tipo de preguntas que quizás habría que hacerse en un contexto, por ejemplo, de producir memoria y que otras disciplinas nos estaban haciendo. Podemos hablar un poquito más de eso ahora. Pero a mí me ha ayudado muchísimo la filosofía para aprender a trabajar interdisciplinariamente
entender cuál es el tipo particular de preguntas que la filosofía puede hacerse que otras disciplinas no se hacen y lograr entonces poner eso en diálogo con descripciones y explicaciones que vienen de otras disciplinas para complementar y producir, digamos, algo mucho más completo en términos de diagnóstico de la realidad, pero también en términos de imaginar mundos presentes posibles dadas las circunstancias históricas colombianas. Tú hace algunos pocos años editaste un libro, Resistencias al Olvido. Eh, Mi pregunta ahora es cómo desde el arte y desde sus diferentes expresiones se puede construir paz, se puede construir memoria, se puede incluso reivindicar o reposicionar un pasado violento. Una de las cosas que yo pienso que la filosofía me enseñó a ver a mí es que para lograr realmente contar la historia del conflicto en Colombia y para lograr realmente escuchar las múltiples voces que provienen del conflicto, es necesario producir lo que en filosofía yo llamo otras gramáticas. ¿A qué me refiero yo con eso? A que la violencia, a veces cuando la violencia es estructural, cuando la violencia se normaliza, como sucedió en el caso de Colombia en el conflicto, y cuando la violencia es tan radical, la violencia tiene una capacidad muy grande de destruir sentidos, de destruir nuestra capacidad de entender el mundo. El mundo deja de ser lo que era, pero nuestro lenguaje también deja de significar y no alcanza para explicar el tipo de violencias que se han vivido. El arte es muy poderoso para producir eso que yo llamo otras gramáticas de la escucha, digo yo, es decir, gramáticas que nos permitan crear espacios donde el sentido se comparte de maneras distintas a las de los lenguajes tradicionales y entonces podemos de repente mirar o se hacen audibles realidades que de lo contrario no se hacen audibles o quedan inaudibles precisamente por el hecho de que los lenguajes tradicionales no alcanzan para comunicar el tipo de violencia por la que se ha pasado. El arte me parece que ha sido en Colombia una herramienta muy importante de denuncia de ese tipo de violencias, ha sido una herramienta importante de producción de sentidos allí donde parecería que no es posible hablar de algo, allí el arte parecería poder abrir un camino para imaginar modos posibles de referirnos a cosas que de lo contrario quedan sin poderse decir. Y también ha sido, como lo decía el título del libro en ese momento, ha cumplido un rol muy importante resistiendo a olvidos institucionales. Entonces, recordándonos que hay algo que todavía no está resuelto, recordándonos que hay algo que todavía se resiste a desaparecer en medio de un intento, a veces institucional, por borrarlo. Creo que en esos tres, digamos, espacios el arte ha cumplido un papel muy importante en Colombia. Voy a tratar de hacer una pregunta similar para el caso de la filosofía. Ujú. Eh, ¿Cómo desde el pensamiento filosófico, desde los aportes de la filosofía, desde las mismas reflexiones que hacen ustedes como filósofos, se puede contribuir a construir paz, incluso a un proyecto de reconciliación en Colombia? Em, Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, del siglo XVIII-XIX alemán, que se llama Friedrich Schiller. Y Friedrich Schiller tiene un libro que se llama Cartas para la Educación Estética de la Humanidad, en el que él se propone, él dice, tenemos que imaginar nuestro modo de ser como un modo de ser distinto. Tenemos que salir de un círculo vicioso en el que nos encontramos, en el que todas las condiciones de violencia de la realidad nos condenan a reproducirlas. ¿Cómo hacemos eso? Y él dice, podemos imaginarnos a través de lo que llama una educación estética, es decir, realmente una alteración de nuestro modo de ser, podríamos imaginarnos otro presente político. Pero él dice, eso es una tarea para más de un siglo. Yo creo que la filosofía es una disciplina que requiere de mucha paciencia, no solo por el hecho de que requiere de mucha paciencia poder leer filosofía, los filósofos hablamos muy complicado, sino por el hecho de que si uno quiere ver, digamos, una conexión directa con la realidad, es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia. Hay que saber que los diagnósticos que la filosofía produce pueden contribuir poco a poco a la comprensión de una realidad, de causas estructurales, por ejemplo, en este caso el conflicto,
de alternativas políticas para nuestro presente, pero que eso no se traduce directamente en la realidad. Es una disciplina distinta en ese sentido. No incidimos en la realidad de las maneras como otras disciplinas pueden hacerlo. Y sin embargo, yo sí siento que esa paciencia da frutos y que poco a poco la filosofía en su labor de aclarar, en su labor de desentrañar, en su labor como de comprender con paciencia, va trayendo elementos que van siendo tenidos en cuenta por otros aspectos, por otras disciplinas y puede traducirse eventualmente en cambios reales. Pero es de mucha paciencia. Bueno, tú has trabajado también el tema de memoria histórica, particularmente en sobrevivientes de violencia policial, de violencia política. ¿Qué encontraste allí? Eh, ¿Qué encontraste pues como en ese trabajo de reconstrucción de memoria histórica con estos sobrevivientes? Sí, tú, Mariana, estás haciendo referencia a un proyecto del que hago parte en la ciudad de Chicago. Cuando yo llegué a Chicago, yo venía de trabajar aquí con algunos reportes de memoria histórica en regiones, traía esa experiencia de haber hecho memoria histórica aquí en Colombia y en Chicago me encontré con este caso muy particular de unos sobrevivientes de tortura policial que la ciudad de Chicago había reconocido que habían sido torturados bajo el comando de un jefe de policía, John Birch, en la ciudad de Chicago entre 1972 y 1991. Es un caso muy especial en los Estados Unidos porque es el primer caso en los Estados Unidos en los que un organismo político, aunque no legal, porque la ciudad de Chicago fue la que lo reconoció, el City Council, no fue un mecanismo judicial, reconoce y ordena reparaciones, tanto simbólicas como económicas, para sobrevivientes de violencia policial. Entonces es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se ordenan reparaciones simbólicas y económicas para sobrevivientes de violencia policial. Eso es un precedente, un antecedente muy importante. ¿Cuál fue el reto y cuál ha sido el trabajo con los sobrevivientes? Algo que puede pasar en ocasiones en Colombia, y es que estos sobrevivientes durante mucho tiempo, bueno, primero durante mucho tiempo no se les creyó, ¿no? Nadie les creía que ellos habían sido torturados. Muchos de ellos ni siquiera sabían que habían sido torturados, no sabían ponerle nombre a lo que les había sucedido. Poco a poco lograron entender que algo muy incorrecto les había sucedido, que era ilegal, que ellos podían denunciarlo a pesar de estar presos, que era su condición, porque a todos los torturaron para que confesaran crímenes que no habían cometido y terminaron en la cárcel, algunos por cadena perpetua. Entonces, poco a poco en esta situación de absoluta vulnerabilidad, ellos comenzaron a entender qué significaba que habían sido torturados, por qué ellos tenían el derecho a denunciarlo y fueron entrenados, digamos, legalmente, estratégicamente, para que su caso fuera escuchado y finalmente ganara en la ciudad de Chicago las reparaciones. ¿Cuál es el reto allí? Para nosotros, sobre todo, el reto con estos sobrevivientes en particular fue cómo comenzar a desandar el camino de el modo como ellos habían tenido que adaptar su discurso a un discurso legal. Entonces, muchas de las cosas que les habían sucedido y mucho de lo que rodeó su caso, incluso desde el punto de vista de el racismo que se vive en los Estados Unidos y el modo como ellos mismos venían de un contexto en el que ya eso era tan normalizado que no podía visualizarse, cómo empezar otra vez a reconstruir esas historias desde aspectos que habían sido justamente borrados por todo el proceso que ellos habían tenido que vivir. Entonces, en el caso concreto de ellos, el trabajo ha sido muy retador por dos cosas. Primero, porque es un contexto de mucho racismo, de un racismo estructural normalizado, para el que casi que no hay lenguajes aún para poder, ellos todavía, incluso por más politizados que estén, a veces ni siquiera saben cómo denunciar el tipo de violencias a las que todavía hoy en día a día están sometidos. Y por el otro lado, desandar el camino de sus discursos adaptados a lo legal para que sus historias puedan salir a la luz de maneras mucho más completas y ellos puedan empezar realmente a reconocerse en sus historias y a reconocerse en esas historias junto con su contexto social para comenzar no solo para poder denunciar no solo el tipo de violencias a las que todavía hoy en día muchos afroamericanos están sometidos en los Estados Unidos, sino
en el caso personal de estos sobrevivientes, para ellos poder reconstruir su historia y entender por qué les sucedió lo que les sucedió. Algo muy similar al tipo de trabajo que se hace aquí en Memoria Histórica en Colombia con comunidades. Em, María del Rosario, tú también participaste con un capítulo en un libro que compiló Camila de Gamboa con María Victoria Uribe, Los silencios de la guerra, es el título del libro. Y el título de tu capítulo es Hacia una gramática del silencio. ¿Qué propones allí, en esa contribución que analizas? Pues el libro, la excusa del libro, la razón del libro para Camila y para María Victoria fue la traducción de un texto de una autora que se llama Shoshana Feldman, que es una autora que trabaja el tema del trauma en el contexto legal. Y ellas tradujeron, Edna von der Walde hizo una traducción muy bella de un texto de Shoshana Feldman que se llama El silencio de Benjamin. Y en ese texto, Feldman propone que Walter Benjamin, un filósofo de comienzos del siglo XX, alemán, nos proporciona herramientas muy útiles para entender o para repensar el modo como se puede llevar a cabo la justicia en contextos en donde justamente todos los mecanismos legales parecen estar muy limitados. Es decir, un contexto muy similar al que nos enfrentamos hoy en día en Colombia para poder dar una explicación del tipo de violencias que caracteriza nuestro conflicto. Entonces, ¿qué hice yo? Yo retomé un poco el trabajo de Feldman, quise darle un poco más de contexto a su lectura de Benjamin y lo que quise mostrar es que Walter Benjamin nos ayuda a empezar a entender esto que yo llamo lo de las gramáticas que te mencionaba anteriormente, pero en el caso de Benjamin sobre todo, yo no hablo de gramáticas de la escucha, sino de gramáticas del silencio, como mencionaste es el título, porque Benjamin logra entender que lo primero que debemos hacer para lograr una escucha real es saber escuchar los silencios, es saber interpretar eso que no se puede decir, pero que algo así como que calla a gritos, digamos. Benjamin es muy sensible en su modo de escribir mismo, digamos que él, por hablar en términos un poco filosóficos, performa esa capacidad de escuchar el silencio. Entonces yo muestro cómo algunos de sus ensayos hay que leerlos no solo por lo que dicen, sino por lo que callan. Y que eso que callan es un ejemplo, esa escritura que atiende a lo que calla es un ejemplo de cómo escuchar, por ejemplo, testimonio, de cómo saber empezar a escuchar historias que no pueden enteramente comunicarse, pero que lo que están diciendo está allí, en los intersticios, en los silencios, en aquello para lo que todavía no hay palabras y en el encuentro con el otro, en el encuentro con quien escucha, esas palabras, esos sentidos pueden ir surgiendo precisamente en ese diálogo, en ese encuentro. Entonces apunto un poquito hacia eso, tratando de relacionar a Benjamin, filósofo de comienzos del siglo XX alemán, con una realidad con la que siento que nos enfrentamos hoy en día en Colombia precisamente como reto grande en el trabajo de memoria. Em, una pregunta ya de cierre, eh, que es más amplia a la que te iba a hacer anteriormente sobre el tema, digamos, de memoria, y es cómo la filosofía nos ayuda a entender la política actual, lo que está sucediendo hoy en día en Colombia. Cómo incluso tú ya has mencionado algunos aspectos es una labor muy paciente, de interpretar silencios, de aquello que se calla en algunas ocasiones, pero para salirnos del tema, digamos, de justicia transicional, de conflicto armado y hacerlo más amplio, cómo nos ayuda a entender también a nosotros como sociedad la filosofía. Pues yo creo, es decir, yo sí le tengo mucha confianza a la filosofía como herramienta de diagnóstico. Eso es como un hecho. Otro filósofo que me gusta mucho a mí, Hegel, también alemán, también de comienzos del siglo XIX, él en un texto que es el prefacio a las lecciones sobre filosofía del derecho, dice una frase que es muy manida, que se cita mucho, que es que la filosofía es como el búho de Minerva, que solo alza el vuelo al caer la noche. Y eso entonces él dice, la filosofía siempre llega demasiado tarde. Y eso se interpreta mucho como que la filosofía pues ya no tiene nada que hacer. Y yo pienso que es muy distinto lo que Hegel está diciendo con eso. Yo pienso que lo que Hegel está diciendo es la filosofía llega cuando ya hay algo que ha sucedido.
Y cuando ya hay algo que ha sucedido, la filosofía puede entrar a entender por qué sucedió lo que sucedió. Puede entrar a preguntarse si no habría habido otros modos de que sucediera. ¿Cuáles fueron las decisiones que llevaron a que las cosas pasaran de la manera que pasaron? Y cómo, como he dicho antes, podemos empezar a imaginar otras alternativas para el presente que tenemos. Entonces no es que la filosofía llegue demasiado tarde, sino que la filosofía necesita de un material que va a interpretar, que va a diagnosticar y yo digo, claro, alza el vuelo solo al caer la noche porque está preparando el terreno para el día que viene. Está preparando el terreno para un futuro del que no podemos hablar, del que la filosofía, y Hegel dice, la filosofía no puede predecir qué va a pasar, pero sí puede hacer tal diagnóstico del presente que abre las posibilidades, crea las condiciones para aquello que está por venir. Eso es muy general. Eso es muy general, no estoy diciendo nada específico acerca de la política en Colombia, porque creo que hay muchas alternativas y hay mucho trabajo que se está haciendo en filosofía desde muy distintas perspectivas con respecto al contexto político colombiano. Está el trabajo que se hace desde política de los afectos, que es un trabajo como desde la filosofía feminista, que ahora está cogiendo fuerza en Colombia. Está el trabajo que se hace desde la perspectiva de un diagnóstico histórico, filosófico, de cuáles son las ideas que han llevado a que los movimientos políticos en Colombia tomen la forma que tomen. Hay un trabajo muy fuerte ahora con movimientos sociales en Colombia, un trabajo muy fuerte con minorías y cuál es el papel de las minorías en este nuevo momento que está viviendo Colombia. Entonces, pues claro, las dimensiones del trabajo filosófico en Colombia, y pienso que la filosofía está muy involucrada en este momento con la situación política, son múltiples. Las discusiones acerca de cuál sería el mejor modelo político para este momento que nos convoca, todas estas son discusiones también filosóficas y pienso que en tanto la filosofía tiene esa gran capacidad de diagnóstico y de preparar terreno para lo que viene, puede ser muy útil atender a lo que se está haciendo filosóficamente en Colombia, pero también es un llamado a que la filosofía participe más y se involucre más y confíe más en su capacidad de diagnosticar. Muchas gracias, María del Rosario, por compartirnos pues esta experiencia y tus reflexiones. No, muchas gracias Mariana por las preguntas.